Esto lo puedes utilizar como un espacio para poner tus stops y tus entradas. Es decir, si quitas este fractal, tú vendes aquí abajo, tu stop o tu riesgo va a ser de este tamaño, tanto para si compraste aquí y se iba hacia arriba, o si lo rompe y se va hacia el otro lado, también tu stop sigue siendo este mismo espacio para que tu administración de capital sea siempre la más óptima. En este video quiero agregar una parte que es importante, que tiene que ver con dos videos que ya he puesto en este canal. Uno es el primer fractal de Londres y el otro es el de la estrategia de $25,000, donde hay unos indicadores que al final, si te das cuenta al estudiarlos ambos y con lo que te voy a decir hoy en este video, que es la misma información, es el mismo fondo, es el mismo principio, las mismas materias primas. Algo que quiero destacar aquí es que ese primer fractal puede volverse un primer alto del día, o primer swing, o primer fractal, o primer swing fractal bajo del día. La franja asiática, que es esta que se menciona, a partir de ahí el precio va a salir hacia arriba o hacia abajo. Ya en el video de el primer fractal de Londres te di detalles para cómo detectar este primer fractal, cuáles son los pasos, cuáles son las etapas. Y en el video de hoy voy a agregar algo que es parte importante en cuanto las opciones de entrada, pero también lo que es el reconocimiento de la tendencia mayor. Y esto viene a la parte esencial que hay que comprender, que trading, la mayoría está buscando de las mayores hacia las menores. Es decir, buscas la tendencia a las mayores y entonces tratas de subirte de esa tendencia desde una menor. El problema está en la manipulación, la caza de stops. Hay muchas cosas que no se toman en cuenta cuando se enseñan este tipo de cosas, pero que cuando ya comprendes cómo se va construyendo algo de menor a mayor, es algo que vas reaccionando ante esto, pero no reaccionando de una manera emocional, sino de una manera entrenada, porque sabes cuáles son las etapas que siguen. Es decir, por ejemplo, cuando tú ibas a tener un hijo o hija, o si algún día te toca esa experiencia, en el momento que te enteras de que vas a tener un hijo y está en el vientre de su madre, vas a pensar cómo se puede parecer, qué características va a tener, cómo va a ser. Esto es especulación, pero en realidad vas viendo cuando ya el niño está aquí, va creciendo, va haciendo ciertas maneras, va comportando de ciertas maneras, que es como vas ajustando las cosas. Es decir, es bonito predecir, especular, hablar al respecto, a quién se va a parecer, a la mamá, al papá, al abuelo, etcétera. Pero no es hasta que va creciendo que vas implementando y ajustando para poder llevar a cabo la cría de ese pequeño. Trading no es muy diferente. El problema es que muchas personas están entendiéndolo desde la parte de la adivinación, desde la anticipación, desde el que el mercado tiene que ser o parecerse de una manera, cuando en realidad el precio va desarrollándose, pero ya cuando entiendes el fondo, te vas a dar cuenta que no se va desarrollando en maneras demasiado abstractas, es decir, son aleatorias y abstractas desde el sentido de la forma, de lo que podemos observar, pero en el fondo es básicamente lo mismo. Por lo tanto, es esencial, repito, que veas estos videos anteriores, porque si estás viendo este video y no los has visto, te va a ser difícil entender. Por lo tanto, pausa este video y ve esos videos antes, que está en el canal, te dejo la descripción abajo, y después vienes para que puedas complementarlos con lo que vamos a hablar hoy. Ya en los videos anteriores estamos hablando del rango asiático, después viene el primer fractal o swing, que potencialmente esta es la clave porque este puede ser el alto del día. Y esto depende en, por ejemplo, si el precio ya tiene, va a terminar siendo todo un día. Cuando este día se termina y este termina siendo el alto del día, donde tus stops podrían ir, entonces si los siguientes días van a seguir cayendo, los siguientes días van a continuar haciendo esta secuencia que vas a ver en el gráfico que te voy a presentar, o viceversa. Si el precio, si tú compraste cerca del bajo del día y todo este cuadro que tengo morado es un día y tus stops están en esta área y tú ya compraste barato por aquí, para cuando los subsecuentes días sigan subiendo, tú ya estás comprando
a favor de una tendencia mayor, sin la intención de estar a favor de una tendencia mayor. Que eso es muy importante, porque si te das cuenta, el objetivo es que comprendas que no estás tratando de encontrar la tendencia. O sea, no estás preocupándote por, ¿será que voy con la tendencia o que no voy con la tendencia? Sino tú simplemente entras basado en procesos individuales y después de que ya eres capaz de entrar por ese proceso individual que no depende de la tendencia mayor para poder ser ejecutado, entonces ya cuando estés dentro puedes, al ir desarrollándose la operación, al ir creciendo, darte cuenta si esa compra que hiciste va también con la tendencia mayor, si se está desarrollando hacia allá o con la tendencia bajista mayor. Pero no es que entraste porque querías ir con la tendencia, sino que entraste por un proceso totalmente individual y entonces eres capaz de ir viendo cómo va evolucionando y dejar correr posiciones. Entonces, aquí podemos ver estos cuadros que es lo que me está dando el alto y el bajo del día. Esto es todo un día. Que esta sería la representación en velas. Si yo me voy a velas japonesas, date cuenta cómo es que tengo toda esta vela y este es como se vería la vela diaria dependiendo de este movimiento que se dio en las menores. Este es cómo se ve la vela diaria por el movimiento que dio en las menores. Si te das cuenta, entonces la forma de las velas mayores depende del movimiento de las menores. Por lo tanto, lo que me salga en una vela mayor o una temporalidad mayor depende de los movimientos que ocurrieron en las menores. Y no al revés, no nacemos adultos. Tenemos que nacer primero tenemos que, son dos células, el espermatozoide y el óvulo, y de ahí se va desarrollando poco a poco, crece un feto, tenemos que salir del vientre de nuestra madre, seguir creciendo y hasta que llegamos adultos a un punto máximo y después empezamos a envejecer hasta que morimos. O sea, todos tenemos un proceso de crecimiento, de evolución, de vida y muerte. Entonces, pero todo comienza desde lo pequeño hacia lo grande, no de lo grande a lo pequeño. Y ahí es donde la mayoría de las personas se atora porque quiere reaccionar cuando ya esto está grande, cuando esto ya es una vela de decisión, cuando podría ya haber estado entrando desde aquí. Por eso es que si vamos y regresamos a este cuadro, esta es la representación que nos está dando. Entonces, ese cuadro, cuando ya tengo esa información, me permite darme cuenta cuál es la secuencia de las velas diarias, bajista o alcista. O sea, solamente hay dos cosas, va a estar bajista o va a estar alcista. Por lo tanto, cuando vemos esta información del primer fractal de Londres, primer swing, primer alto o bajo posible, dijimos que es el primer fractal. Primero tiene que salir de la franja de Asia. Ahí va a ser este primer fractal. Aquí el indicador no me está dando el puntito porque los altos es el mismo precio, 1.2241 y 1.2241. Pero en realidad ese precio tiene dos a la izquierda y dos a la derecha, ya sea que agarras esta o agarras esta. Entonces simplemente aquí el indicador por alguna razón no lo pone, pero este es el primer fractal. Y ya dijimos en videos anteriores que va a hacer dos cosas el precio, va a respetarlo y el precio va a seguir hacia abajo o lo va a eliminar, lo cual ahí lo respeta. Por ejemplo, si el precio está subiendo ahí, tú vendiste por aquí o vendiste por acá, pues es una venta cara a favor de la dirección bajista de ese fractal. Pero también tienes que darte cuenta, que aquí es donde viene la otra parte que es importante, cómo la secuencia diaria es alcista. O sea, ya el bajo del día, pues si sigue la secuencia alcista mayor, pues en realidad estarías vendiendo en contra del movimiento diario. Pero no quiere decir que eso te impida vender o que esté incorrecto, simplemente es tenerlo como referencia. El precio se va hacia abajo, se crea este fractal, ya dijimos que ese es el primer fractal, por las etapas que hemos explicado, lo quita y después se va hacia abajo por el resto del día. O sea, ¿qué hizo el precio? Quitó este primer fractal y después ahora sí baja. Siguiente día, vemos cómo sigue estando esa secuencia diaria alcista, se va a dar esa franja asiática, sale el precio de ahí, aquí el precio cae y no hay un primer fractal, sino hasta aquí. Y este lo da hasta las 7 de la mañana, antes de que abra Nueva York. Lo cual para Nueva York, pues no quiere decir que no lo puedas utilizar. Puedes comprar barato a favor de fractal. Pero ahora ya tienes en cuenta que la tendencia diaria es bajista, ya no es más alcista. Entonces otra vez estarías comprando ese fractal en contra de la tendencia mayor. Ya sabemos que la tendencia es bajista.
que como dijimos en las velas se vería de esta manera. En esta parte, si te das cuenta, si tú estás viendo con esta ideología de decisión e indecisión la temporalidad mayor, esta vela de indecisión podría para ti no significar nada, podría ser eso una indecisión y que hay que esperar por la decisión, pero ya cuando entiendes cómo verlo desde las menores hacia las mayores, tú ya tienes una secuencia bajista. Entonces, aunque la vela no se parezca a algo que te aprendiste, ya tienes una secuencia diaria bajista, que es esta. Por lo tanto, viene otra vez la franja de Asia, lo cual hemos dicho en los videos anteriores que siempre es la misma. Ahí está el primer fractal de Londres, o sea, después de que se sale de la franja asiática está el primer fractal, después de que abre la volatilidad, y va a hacer dos cosas: el precio va a ir a favor del fractal o se va a ir en contra. Pero aquí también tienes que tener en cuenta que la tendencia mayor es bajista. No quiere decir que no puedas comprar barato. Esta información que di en los videos anteriores es independiente a la tendencia. Esa es la clave, para que no estés tratando de utilizar demasiadas variables para ver si entras o no entras, y eso te lleva a la indecisión y a la emoción y todo esto, sino que sea de manera más mecánica. Pero ya que tengas esa mecanización, ahora sí tengas el contexto para darte cuenta que algunas de esas entradas puedes dejarlas correr más tiempo porque va a favor de la tendencia diaria. ¿Qué pasa aquí? El precio quita este fractal. Dijimos, a ver, si esta es la de 15 minutos, te lo puedes utilizar como un espacio para poner tus stops y tus entradas. Es decir, si quita este fractal, tú vendes aquí abajo, tu stop o tu riesgo va a ser de este tamaño, tanto para si compraste aquí y se iba hacia arriba, o si lo rompe y se va hacia el otro lado, también tu stop sigue siendo este mismo espacio, para que tu administración de capital sea siempre la más óptima. Al ser capaz de darte la vuelta utilizando esta información neutral, tienes un stop pequeño, puedes irte al otro lado, no necesitas esperar hasta que la vela de decisión cierre, sino ya mientras el precio, mientras esta está evolucionando, puedes entrar a partir de este precio aquí abajo. El precio empieza a caer, pero entonces entiendes con las probabilidades que ya mencioné que puede irse el fractal a favor o puede eliminarlo e irse hacia abajo por el resto del día, y además estás yendo con la tendencia mayor bajista diaria, pues eso te permite que dejes correr más la posición, entendiendo que lo único que tienes que hacer es saber que el stop está aquí arriba. No hay más que hacer. Por más que pienses y que se movió de esta manera, o se hubiera movido en ondas, o se hubiera movido de esta manera, o lo hubiera hecho de esta otra manera, sea como sea que se hubiera movido, dos cosas iban a pasar: iba a continuar o iba a darse la vuelta y tocarte el stop de nuevo. Continúa por más horas el siguiente día y se cumple otra vez el mismo proceso, que es la franja asiática. Sale la franja asiática, se convierte en el primer fractal. Ahí tienes el espacio que se deriva de esa vela de 15 minutos más baja. El precio va a continuar a favor de ese fractal o lo va a quitar. Lo va a quitar para cazar stops y ahora sí subir, o lo quita para seguir bajando. El precio aquí lo respeta, se va a favor del fractal. Y aquí es donde entiendes que vas en contra de la tendencia mayor, por lo cual, pues, además de que tienes un buen radio riesgo-beneficio, pues ya puedes tomar ganancias. Pero aquí no estás buscando realmente dejar correr más porque no tienes esa información. El siguiente día, otra vez se da la franja asiática, el precio sale de la franja asiática, ahí se está creando el primer fractal y tienes este espacio que es la de 15 minutos que te permite comprar barato, porque dos cosas van a pasar: se va a ir a favor del fractal o lo va a quitar. Si lo quita y el precio continúa hacia abajo, si hace esto el precio, toca tu stop y te vas hacia el otro lado, y lo que va a hacer es quitar esta acumulación de stops de gente que está comprando, porque van a quitar los stops de toda la gente que compró. Si eso es lo que va a pasar, tienes esta información para poder cambiar. Si no, simplemente el precio va a continuar a favor de ese fractal, lo cual hace, pero aquí es donde viene la otra parte importante, que es notar que este movimiento está cambiando la fluctuación bajista diaria, que
que es la que venía haciendo altos más bajos, aquí la está quitando. Y aquí es donde viene la noción que te estoy explicando, porque ya al darte cuenta que estás comprando a favor de ese fractal o ese bajo potencial del día, y que ese día está cambiando la secuencia diaria de bajista a alcista, es cuando entonces tienes la noción de dejar correr más esa posición. Ya la administración hay muchas maneras, puedes cerrar un 50%, un 80%, 90%, eso ya son cosas que se van determinando por diferentes factores que se explican en la administración de capital. Pero el siguiente día va a pasar lo mismo, que es la franja de Asia. Aquí está el primer fractal, después de que está la franja se sale, este es el primer fractal, y que hace el precio, se va a favor de ese fractal, y vemos como este bajo termina siendo el bajo del día, está más arriba que el bajo anterior, y la fluctuación diaria es alcista. Siguiente día sigue subiendo y llega a un máximo de un 1.2200. Obviamente que ya si estás hablando de un riesgo de 10 pips y el precio ya se extendió 64 pips, estamos hablando de un 6-1. Aquí está su franja asiática, se sale, pero si te das cuenta el primer fractal no viene sino hasta las horas después de la apertura de Nueva York, ya por eso de las 10-11 de la mañana, y el precio se va a favor de ese fractal, se termina el día y viene la siguiente franja asiática, y dentro de esa franja asiática o durante esa franja asiática el precio cambia esa fluctuación alcista diaria a bajista. Da el primer fractal, ahí está el espacio de 15 minutos, ahí está el primer fractal, el precio se va a favor, pero aquí este día fue de anuncio fundamental, que eso es algo que tienes que tener en cuenta. FOMC, Non-Farm, esos son realmente los más importantes, los demás no tienen tanta relevancia para este tipo de operativa. Ve cómo inclusive con el anuncio fundamental el precio que hace lo quita ese fractal y después va hacia arriba y se queda arriba por el resto del día. O sea, no porque sea un anuncio, en realidad el anuncio hace algo diferente en cuanto a las probabilidades. Se mueve más con mechazos y la gente le dice latigazos porque está viendo una representación de algo dramático, pero en realidad en el proceso, si te das cuenta, hizo lo mismo. Pero aquí ya tienes la noción de que la fluctuación diaria ahora ya cambió de alcista a bajista. El siguiente día viene la franja asiática, sale de ahí, ve cómo no elimina el alto del día anterior, cuya secuencia ya es bajista, se va a favor de ese fractal, ahí está el espacio de 15 minutos para que puedas vender caro y el precio se empieza a ir hacia abajo. Siguiente día viene la franja asiática, sale de la franja asiática a través del espacio de 15 minutos, ahí aparece el fractal, ahí ya puedes vender caro, poner el stop ahí arriba, esos stops bien pequeños y el precio se va a favor. Tú no sabes que esto va a pasar. Y esa es la clave de esta operativa, porque ya no estás reaccionando cuando el precio está cayendo o te da miedo entrar aquí porque como que no ves tendencia y es indecisión, sino que ya en realidad con el proceso que te estoy mostrando puedes ya vender y comprar. Simplemente lo que empiezas a mejorar, empiezas a practicar, a pulir es la administración de capital. Y una de las partes importantes, como le mencioné, es que ya no lo ves tan ambiguo, lo ves como algo preciso, un punto exacto para poder concentrarte, enfocarte, no distraerte y poder entonces administrar tu riesgo, que es lo más importante, tener una noción de cuál es la tendencia mayor para cuando tengas la oportunidad de dejar correr más las posiciones y el precio se va cayendo 1, 2, 3 días. Eso no quiere decir que cuando te estoy diciendo deja correr más las posiciones, la dejes correr a ver cuánto llega, al ahí se va. Tienes que tener también claro qué vas a hacer en esas ocasiones cuando estás dejando que corra más. Vas a dejar correr cuánto más vas a dejarlo correr, cuánto extra. Esto no es de home runs, esto tienes que verlo como un bono extra a esa operativa mecánica objetiva que ya puedes empezar a desarrollar con esto. Y cuando se llegue a dar que el precio puede correr más tiempo, por eso que te estoy diciendo, entonces son bonos, son extras, pero no es lo que deberías buscar principalmente, que es lo que todo el mundo hace con tratar de buscar la tendencia. El problema es que tratas de buscar la tendencia mayor, la mayoría de las veces ya está reaccionando a estos movimientos más abruptos, más porque son decisión, ya están viendo que por aquí está
cayendo, entonces ya quieren empezar a entrar con esta, y algunas van a funcionar obviamente, pero otras, cuando ya estés entrando con la llamada tendencia, el precio también va a empezar a irse al otro lado. Y date cuenta cómo es que al final el precio continúa con una fluctuación bajista y después la cambia, continúa, cambia, continúa, 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 cambia. Entonces todo lo que el precio va a hacer. Así que esto es importante. Recuerda ver los otros videos. Sígueme en mis redes sociales, Luis Morelos 618, FX Logos, y hay mucho material que tienes que entender antes de simplificar el trading. Trading se simplifica no desde la parte técnica únicamente, sino desde la mentalidad, desde la suficiencia, desde la sabiduría, cómo tener la tranquilidad para hacer una sola cosa, especializarte en una sola cosa, hacerla bien, enfocarte y explotarla cada vez más gracias a la confianza y más apalancamiento. Y suscríbete para no perderte más de algún seguimiento que haga de este tipo de operativa, otros tips que te esté dando, y más que nada, como siempre, ayudarte a pensar diferente para que puedas ver las cosas diferente. Opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.